Mi exmarido volvió pidiendo perdón, diciendo que había cometido un error al dejarme por mi prima. Solo respondí: «Él tiene tus ojos», mientras mi hijo entraba en la sala. El timbre sonó como una alarma en mi cabeza. Miré el reloj. 5 en punto. Martín siempre fue puntual, incluso para romperme el corazón 4 años atrás. Respiré hondo y miré a Mateo jugando en el suelo. Solo 3 años y ya era idéntico a su padre. «Quédate aquí jugando, cariño», le dije, arreglándole el cabello. «Mamá tiene visita». Mis manos temblaban al abrir la puerta. Allí estaba Martín, más delgado, con canas prematuras, pero con los mismos ojos color miel que había heredado nuestro hijo. «Lucía», dijo con una sonrisa nerviosa. «Gracias por recibirme». Lo dejé pasar sin decir palabra. El tiempo se había detenido en ese momento, entre el hombre que me abandonó y el hijo que nunca supo que existía. Carolina me dejó hace 3 meses. Soltó apenas se sentó. En realidad, me dejó por mi mejor amigo. Irónico, ¿no? No respondí. 4 años atrás, esas palabras habrían sido música para mis oídos. 4 años de silencio absoluto desde que me dejó por mi prima, a quien yo consideraba una hermana. Me equivoqué, Lucía. Destruí lo nuestro por algo que no valía la pena. Su llamada el día anterior me había tomado por sorpresa. Después de años sin saber de él, ahora aparecía pidiendo vernos. No mencionó a Mateo. Claro que no lo mencionó. Ni siquiera sabía que existía. Tu jefe me dio tu dirección. Fui a tu antiguo trabajo, pero me dijeron que ya no estabas allí. Me despidieron cuando se enteraron de mi embarazo, dije con frialdad. Noté cómo su expresión cambiaba. Reestructuración, lo llamaron. Martín abrió la boca, pero ningún sonido salió. Sus ojos recorrieron el apartamento, más pequeño que el que compartimos, con muebles de segunda mano y juguetes por todas partes. ¿Embarazo?, preguntó finalmente. Curioso que ahora te interese, cuando ignoraste mis llamadas y mensajes hace 4 años. Necesitaba hablar contigo, era importante. Su rostro palideció. Cambié de número cuando nos mudamos. Carolina pensó que sería mejor cortar toda comunicación. «Conveniente», respondí. Las noches de llanto durante el embarazo volvieron a mi memoria. El rechazo en cada entrevista de trabajo. Los problemas para pagar el alquiler. Todo mientras ellos comenzaban su nueva vida. Lucía, no tenía idea. ¿Tuviste un bebé? En ese momento, Mateo se levantó y caminó hacia nosotros, curioso por la voz desconocida. Vi el rostro de Martín congelarse. La confusión dio paso al asombro y luego a la comprensión mientras miraba a Mateo. Mismo pelo negro, misma barbilla, mismos ojos. «Él tiene tus ojos», dije, colocando mis manos sobre los hombros de mi hijo. «Se llama Mateo y acaba de cumplir 3 años». Martín se dejó caer en el sofá, con la mirada fija en el niño. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» «¿Disculpa?» Mi voz se elevó sin querer. «Te llamé 3 veces. Te envié mensajes. Te busqué por todas partes. Pero podrías haber insistido, esto es». Su voz se quebró. «Es mi hijo. ¿Y dónde estabas cuando tenía fiebre a las 3 de la mañana? ¿Dónde estabas cuando no podía pagar la calefacción porque me despidieron? ¿Dónde estabas en sus cumpleaños?» Mateo empezó a inquietarse con la tensión en mi voz. Lo abracé instintivamente. «Hola», dijo Martín, agachándose para estar a la altura de Mateo. «Me llamo Martín». Mateo escondió su rostro en mi regazo. Esto era lo que siempre había temido. El día en que Martín apareciera y reclamara derechos sobre un hijo que nunca había querido. «No puedes simplemente aparecer después de 4 años y pretender ser parte de su vida», dije en voz baja para no asustar a Mateo. «Es mi hijo, Lucía. Tengo derecho». «¿Derecho?», lo interrumpí. «Los derechos se ganan. Tú renunciaste a ellos cuando decidiste ignorarme». «No sabía que estabas embarazada», insistió, su voz temblando. «¿Y eso cambia algo? ¿Habrías dejado a Carolina si lo hubieras sabido? ¿O solo te habrías sentido obligado a enviar dinero de vez en cuando para calmar tu conciencia?» Martín se pasó las manos por el pelo, desesperado. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Carolina. Después de 4 años de silencio, llamaba justo ahora. Rechacé la llamada. «Es ella, ¿verdad?», preguntó Martín. Antes de que pudiera responder, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, un mensaje de texto. «Sé que Martín está contigo. Si le dices sobre el dinero, te arrepentirás». Sentí un escalofrío. ¿De qué dinero hablaba? Levanté la vista y vi a Martín mirándome con intensidad. «¿Qué pasa, Lucía? Estás pálida». «Nada», respondí,
guardando el teléfono. Es tarde. Creo que deberías irte. No puedo irme así. Acabo de descubrir que tengo un hijo. Un hijo que ha vivido perfectamente sin ti durante 3 años. Martín se levantó, su rostro una mezcla de dolor y determinación. Volveré mañana y el día después. Todos los días si es necesario. Tenemos que hablar de esto. No hay nada de qué hablar. Soy su padre, Lucía. Legalmente. ¿Me estás amenazando con demandarme? Pregunté incrédula. No, yo. Se pasó la mano por la cara. Solo quiero conocerlo. Ser parte de su vida. Deberías haberlo pensado antes de irte con mi prima. Lo acompañé hasta la puerta, sosteniendo a Mateo en mis brazos. Antes de salir, Martín se volvió hacia mí. Voy a demostrar que he cambiado, Lucía. No solo por ti, sino por él. Cerré la puerta sin responder y me apoyé contra ella, sintiendo las lágrimas que había contenido durante toda la conversación. Mateo me miró con sus grandes ojos, los ojos de Martín, llenos de preguntas que aún no sabía formular. ¿Quién era ese señor, mamá?, preguntó con su vocecita. ¿Cómo explicarle a un niño de 3 años que acababa de conocer al padre que nunca supo que tenía? ¿Cómo protegerlo del dolor que yo misma había experimentado? Mi teléfono volvió a sonar. Otro mensaje de Carolina. Necesitamos hablar ahora. No sabes en lo que te estás metiendo. Algo en su tono me heló la sangre. Durante 4 años había luchado sola, construyendo una vida para Mateo y para mí. Y ahora, en cuestión de horas, todo lo que había logrado parecía estar en peligro. El mensaje de Carolina seguía brillando en mi pantalla. Necesitamos hablar ahora. No sabes en lo que te estás metiendo. Acosté a Mateo y esperé hasta que se durmió. Con las manos temblorosas, marqué el número de Carolina. Contestó al primer tono. «Por fin me llamas», dijo, su voz una mezcla de alivio y nerviosismo. «¿Martín ya se fue?» «Sí, hace 1 hora». «¿De qué dinero hablabas en tu mensaje?» Un silencio tenso se extendió por la línea. «No podemos hablar de esto por teléfono. ¿Puedo verte mañana?» «No quiero verte, Carolina. No después de lo que hiciste. Créeme, Lucía, si supieras todo lo que ha pasado, entenderías que dejarte fue lo mejor que pudo hacer Martín por ti». Su tono me desconcertó. No era la Carolina arrogante que recordaba. «¿De qué estás hablando?» «Mañana, en el café junto al Parque Central. A las 10. Ven sola». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, confundida y alarmada. ¿Qué era tan importante que no podía decírmelo ahora? ¿Y por qué sonaba casi? ¿Asustada? Esa noche apenas dormí. La reaparición de Martín, el descubrimiento de su hijo, y ahora los crípticos mensajes de Carolina. Era demasiado después de 4 años de relativa calma. A la mañana siguiente, dejé a Mateo con doña Mercedes, mi vecina de confianza. Era una mujer mayor que había perdido a su hijo en un accidente y adoraba a Mateo como si fuera su nieto. «Cuídalo bien», le dije, besando la frente de mi hijo. «Volveré antes del mediodía». «No te preocupes, mi niña», respondió la anciana. «Estaremos bien». Llegué al café 10 minutos antes de la hora acordada. Para mi sorpresa, Carolina ya estaba allí, sentada en una mesa alejada. Parecía diferente, más delgada, pálida, con ojeras profundas. Nada quedaba de la mujer radiante que se había llevado a mi marido. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a ella. «Sé que no merezco ni que me mires a la cara». «Ve al grano, Carolina. ¿De qué dinero hablabas?» Miró nerviosamente alrededor antes de inclinarse hacia mí. «Martín no es quien tú crees que es, Lucía. Nunca lo fue. Ahórrame el drama. Ya sé que es un mentiroso y un traidor», negó con la cabeza. «Es mucho peor que eso. Cuando Martín y yo nos fuimos, no fue por amor, fue por dinero. Mucho dinero». La miré confundida. Martín ganaba bien como gerente de ventas, pero nunca fuimos ricos. ¿Recuerdas esa auditoría que estaban haciendo en su empresa justo antes de que nos fuéramos? Asentí lentamente. Recordaba que Martín había estado especialmente estresado durante esas semanas. Martín había estado desviando fondos durante años, millones. Cuando la auditoría empezó a acercarse demasiado, necesitaba una salida rápida. Necesitaba desaparecer. «Eso es ridículo», respondí. «Lo habría notado». «¿Lo habrías notado?» Carolina sonrió tristemente. «Eras tan confiada, Lucía, tan crédula. Él manejaba todas las finanzas. Te hacía firmar documentos que nunca leías». Un escalofrío recorrió mi espalda. Era cierto. Martín siempre se había encargado de nuestras finanzas. «Tú eres la creativa, yo soy el de los números», solía decir. «Martín me convenció de irme con él», continuó Carolina. «Me dijo que estaba enamorado de mí desde siempre, que por fin podríamos estar juntos, que tenía un plan para empezar de nuevo, con suficiente dinero para vivir como reyes. ¿Y le creíste? Era joven y estúpida. Y sí, estaba un poco enamorada de él.
Siempre tan seguro, tan exitoso, tan diferente a los chicos con los que salía. Hizo una pausa. Pero cuando llegamos a Brasil, cambió. Se volvió controlador, paranoico. Me aisló completamente. ¿Brasil? Me dijeron que estaban en Córdoba. Eso es lo que él quería que creyeras. Estuvimos en Brasil casi 2 años. Luego Chile. Luego volvimos a Argentina. Pero a una provincia del norte. Siempre moviéndonos, siempre con nombres diferentes. Mi cabeza daba vueltas. ¿Era posible que Martín, el hombre con el que había compartido 6 años de mi vida, fuera un delincuente? ¿Por qué has vuelto ahora?, pregunté. Carolina bebió un sorbo de su café con manos temblorosas. Hace 3 meses, descubrí algo en su computadora. Archivos, documentos. Martín no solo robó de su empresa, estafó a gente mayor, a familias vulnerables con esquemas de inversión falsos. Arruinó vidas, Lucía. ¿Y ahora vienes a contármelo? Después de 4 años, cuando lo confronté, se puso furioso. Me golpeó, se apartó el pelo del cuello, revelando marcas amarillentas de moretones antiguos. Conseguí escapar. Me escondí en casa de una amiga del trabajo. Presenté una denuncia, pero con su dinero y contactos. La policía no hizo nada. ¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿O con mi hijo? Se está quedando sin dinero, dijo Carolina. Su voz apenas un susurro. Las inversiones fraudulentas que hizo salieron mal. La gente empieza a buscarlo para recuperar su dinero. Gente peligrosa. Sigo sin entender. Cree que tú sabes dónde está el resto del dinero. Me quedé paralizada. ¿Qué? Eso es absurdo. Antes de huir, Martín escondió parte del dinero, millones, pero en su prisa perdió acceso a esas cuentas. Siempre dijo que había dejado pistas, un plan de respaldo en caso de que algo saliera mal. Carolina me miró con intensidad. ¿Cree que dejó esas pistas contigo? Tal vez sin que lo supieras. De repente recordé algo. Un regalo de Martín poco antes de nuestra separación. Un álbum de fotos de nuestro viaje a Europa. Para que nunca olvides los mejores momentos, había dicho. Nunca lo abrí después de que se fue, demasiado doloroso. Estaba guardado en el fondo de mi armario. No sé nada de ningún dinero, dije firmemente. Él cree que sí. Y te lo advierto, Lucía. Hará lo que sea para recuperarlo. Incluso usar a tu hijo. Nuestro hijo, corregí automáticamente. El hijo que no sabía que tenía hasta ayer. Carolina me miró con compasión. ¿De verdad crees que no lo sabía? ¿Por qué crees que ha vuelto justo ahora? Mi mundo se tambaleó. Me dijo que intentó contactarme, que cambió de número. Mentiras. Todo mentiras. Carolina sacó su teléfono y me mostró mensajes antiguos. Conversaciones entre ella y Martín donde discutían sobre mí, sobre mi embarazo. Habían sabido de Mateo casi desde el principio. Tiene contactos en el hospital. Supo del nacimiento de tu hijo. Incluso tiene una foto de ustedes saliendo de la clínica. Las lágrimas nublaron mi visión. Todo este tiempo, pensando que al menos había protegido a Mateo de un padre que no lo quería. Y resulta que Martín siempre lo supo. Simplemente no le importó, hasta ahora. ¿Por qué me cuentas todo esto?, pregunté, secándome las lágrimas. Porque me equivoqué, Lucía, terriblemente. Y porque temo por ti y por tu hijo. Martín es peligroso, más de lo que imaginas. En ese momento mi teléfono vibró. Un mensaje de doña Mercedes. Lucía, ven rápido. Un hombre estuvo aquí preguntando por Mateo. Dijo que era su padre. Me levanté de un salto. Tengo que irme. Ahora. ¿Qué pasa?, preguntó Carolina, alarmada. Martín, está con mi hijo. Salí corriendo del café hacia mi auto, con Carolina pisándome los talones. Voy contigo, dijo, subiéndose al asiento del copiloto sin esperar invitación. Durante el trayecto, mi mente era un torbellino. ¿Era posible que Martín fuera realmente el monstruo que Carolina describía? ¿O estaba ella manipulándome por alguna razón que aún no entendía? Cuando llegamos a mi edificio, vi el auto de Martín estacionado afuera. Subí las escaleras de 2 en 2 hasta mi piso. La puerta del apartamento estaba entreabierta. ¿Doña Mercedes? ¿Mateo? Llamé, entrando precipitadamente. Doña Mercedes estaba sentada en el sofá, pálida y temblorosa. Lucía, yo no sabía. Dijo que era el padre de Mateo. Mostró fotos de ustedes juntos. ¿Dónde está mi hijo?, pregunté, el pánico creciendo en mi pecho. Se lo llevó. Dijo que iban al parque, que volverían pronto. Sentí que mis piernas cedían. Carolina me sostuvo por los hombros. ¿Hace cuánto se fueron?, preguntó ella con calma. Unos 20 minutos, respondió la anciana, al borde de las lágrimas. Lo siento tanto, Lucía. No es su culpa, dije automáticamente, aunque por dentro estaba gritando. Vamos al parque. Mientras bajábamos corriendo las escaleras, Carolina me detuvo. No está en el parque, Lucía.
Si lo que quiere es el dinero, habrá ido a un lugar donde pueda presionarte sin interrupciones. ¿Dónde entonces? Carolina pensó un momento. ¿Tienen algún lugar especial? ¿Algún sitio con significado para ustedes? Recordé de repente. La cabaña. Teníamos una pequeña cabaña en las afueras. Íbamos allí los fines de semana. ¿Todavía la tienes? Sí, quedó a mi nombre en el divorcio. Pero no he vuelto desde entonces. Ahí es donde estará, afirmó Carolina con certeza. Conduje como una loca por la carretera, con Carolina dándome indicaciones basadas en el GPS. Parte de mí aún no podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Realmente Martín había secuestrado a nuestro hijo? ¿Por dinero? ¿Y si estamos equivocadas? Pregunté mientras tomábamos la salida hacia la zona rural. ¿Y si realmente solo quería pasar tiempo con él? Carolina me miró con gravedad. Martín nunca hace nada sin un motivo ulterior, Lucía. Nunca. Cuando finalmente llegamos a la cabaña, vi el auto de Martín estacionado frente a ella. La puerta estaba abierta. Salí corriendo del auto y entré, con Carolina detrás de mí. «Mateo», grité. «Mami». La voz de mi hijo venía de la habitación principal. Corrí hacia allí y me detuve en seco en la puerta. Martín estaba sentado en la cama, con Mateo en su regazo. Estaban mirando el álbum de fotos, el mismo álbum que yo había olvidado durante años. «Bienvenida a casa, Lucía», dijo Martín con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Veo que has traído compañía. Suelta a mi hijo», dije, mi voz temblando de rabia. «¿Tu hijo?», respondió Martín con una calma escalofriante. «Creo que querrás decir nuestro hijo, el hijo que me ocultaste durante 3 años». Mateo me miró confundido, sus ojos llenos de preguntas. «Mami, este señor dice que es mi papá, ¿es verdad?». Mi corazón se rompió al escuchar su vocecita inocente. «Mateo, ven aquí, por favor». Extendí mis brazos hacia él, pero Martín lo sujetó con más firmeza. «Estamos pasando un buen rato, ¿verdad, campeón? Mira todas estas fotos de mamá y papá juntos». Carolina dio un paso adelante. «Déjalo ir, Martín. Sabes que esto no terminará bien». La mirada que Martín le lanzó estaba cargada de odio. «Vaya, la traidora regresa. ¿Qué mentiras le has contado a Lucía? ¿Las mismas que le contaste a la policía?». «Solo la verdad», respondió Carolina, sosteniendo su mirada. «Algo que tú no conoces». Martín se rió, un sonido sin humor que hizo que Mateo se encogiera contra él. «¿La verdad? ¿Que me robaste el dinero y desapareciste? ¿Que intentaste venderme a la policía para salvarte a ti misma?». Mi cabeza daba vueltas. ¿De quién podía fiarme? ¿De mi exmarido, que me abandonó por mi prima, o de la prima que me traicionó? «No me importa quién está mintiendo», dije con firmeza. «Solo quiero a mi hijo de vuelta, ahora». «No nos iremos de aquí hasta que encuentre lo que es mío», respondió Martín, hojeando el álbum con una mano mientras seguía sujetando a Mateo con la otra. «Debe estar aquí, en alguna parte». «¿El dinero que robaste?», pregunté, recordando lo que Carolina me había contado. «¿El dinero de la gente que estafaste?». Martín levantó la vista, sorprendido. Luego miró a Carolina con desprecio. «Así que te lo ha contado todo. O su versión, al menos». «Mami, tengo miedo», dijo Mateo, empezando a llorar. Ver las lágrimas de mi hijo encendió algo dentro de mí, una furia protectora que nunca había sentido. «Última oportunidad, Martín. Suelta a Mateo ahora mismo, ¿O qué?», me desafió. «¿Llamarás a la policía? Adelante. Para cuando lleguen, habré encontrado lo que busco y estaremos lejos de aquí, Mateo y yo. No te llevarás a mi hijo a ninguna parte». «Nuestro hijo», repitió con una sonrisa fría. «Un hijo que legalmente también me pertenece. Un hijo que no tiene mi apellido porque tú decidiste ocultarme su existencia». En ese momento, Mateo aprovechó un descuido de Martín y se escabulló de sus brazos, corriendo hacia mí. Lo abracé con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Martín se levantó, furioso. «Esto no cambia nada. Necesito ese dinero, Lucía, y sé que está aquí, escondido en algún lugar». «No sé de qué hablas», respondí, protegiendo a Mateo con mi cuerpo. «Las claves de acceso a las cuentas offshore están ocultas en este álbum. Las escondí aquí antes de irme, en caso de emergencia. Y ahora es una emergencia». Carolina dio un paso adelante. «Así que por eso me trajiste aquí ese último fin de semana, antes de huir. Estabas escondiendo las claves». Una luz de comprensión brilló en los ojos de Martín. «Y tú las encontraste, ¿verdad? Por eso desapareciste hace 3 meses. No fue por miedo a mí, fue porque encontraste el dinero». «No sé de qué hablas», respondió Carolina,
pero su voz temblorosa la traicionó. Martín se movió tan rápido que apenas pude verlo. En un segundo, tenía a Carolina agarrada por el cuello. ¿Dónde está mi dinero? ¿Qué hiciste con él? ¡Suéltala!, grité, empujando a Mateo detrás de mí para protegerlo. Estás asustando a tu hijo. Esas palabras parecieron atravesar la niebla de rabia de Martín. Soltó a Carolina, que cayó al suelo tosiendo. Lo siento, dijo, pasándose una mano por el pelo. Pero no entienden. Esas personas vendrán por mí, por todos nosotros. Necesito ese dinero para desaparecer. ¿Qué personas?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Inversores, gente poderosa. Les prometí rendimientos que no pude cumplir, y ahora quieren su dinero de vuelta, con intereses. Martín se sentó en la cama, de repente pareciendo derrotado. Si no les pago, me matarán, y luego irán por cualquiera relacionado conmigo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Incluyendo a Mateo, especialmente Mateo, y tú. Martín me miró con algo parecido al remordimiento. Por eso volví, Lucía. No solo por el dinero, también para advertirte. Carolina se levantó lentamente, masajeándose el cuello. Eso es una mentira más, Martín. Volviste porque estás desesperado. El dinero que robaste de la empresa ya se acabó, y ahora necesitas el que escondiste. Volvamos a la ciudad, sugerí, intentando mantener la calma por Mateo. Hablaremos de esto allí. No hay tiempo, insistió Martín. Ya deben saber que estoy aquí. Siempre me están vigilando. Como si sus palabras hubieran conjurado una aparición, escuchamos el sonido de un coche acercándose por el camino de tierra. Nos quedamos inmóviles, escuchando cómo se detenía frente a la cabaña. Pasos pesados subieron al porche. Martín palideció. Son ellos. Nos encontraron. ¿Quiénes?, preguntó Carolina, la voz quebrada por el miedo. Antes de que Martín pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. 2 hombres entraron en la cabaña, uno alto y delgado, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, el otro más bajo y fornido, con el pelo rapado. Ambos vestían trajes oscuros que no podían ocultar sus físicos amenazantes. Martín Herrera, dijo el hombre de la cicatriz con una sonrisa fría. Por fin te encontramos. Martín se puso delante de nosotros protectoramente, un gesto que me habría conmovido en otras circunstancias. Diego, Raúl, esto no tiene que ponerse feo. Puedo conseguir el dinero. Es demasiado tarde para eso, respondió el hombre calvo, Raúl. El jefe está cansado de esperar. Diego, el de la cicatriz, nos miró a Carolina y a mí. Sus ojos se detuvieron en Mateo, quien se aferraba a mi pierna, aterrorizado. ¿Y quiénes son ellos? ¿Rehenes o cómplices? No tienen nada que ver con esto, dijo Martín rápidamente. Déjalos ir. Este asunto es entre nosotros. Me temo que no funciona así, respondió Diego. El jefe quiere hacer un ejemplo contigo, y eso incluye a tu familia. El miedo me paralizó. Estos hombres no estaban aquí para negociar. Estaban aquí para lastimarnos, o algo peor. El dinero está en el álbum, dijo Carolina de repente, señalando el libro de fotos que Martín había dejado sobre la cama. Las claves de acceso están escondidas allí. Diego miró a Raúl, sorprendido, luego a Carolina. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque ella me robó, intervino Martín. Me robó y escapó. Llevo meses buscándola. Raúl se acercó al álbum y comenzó a hojearlo. No veo ninguna clave aquí, solo fotos viejas. Están ocultas, insistió Carolina. Hay que saber dónde buscar. Mientras la atención de los hombres se centraba en el álbum, me moví lentamente hacia la ventana, con Mateo aún aferrado a mí. Si pudiera crear una distracción, tal vez podríamos escapar. De repente, Martín saltó sobre Diego. La sorpresa le dio ventaja por un momento, pero Diego era más fuerte y más ágil. En segundos, tenía a Martín inmovilizado contra el suelo, con un cuchillo en su garganta. ¡Corre, Lucía!, gritó Martín. ¡Llévate a Mateo! No lo pensé 2 veces. Tomé a Mateo en brazos y corrí hacia la puerta trasera de la cabaña, con Carolina siguiéndome de cerca. Escuché gritos y el sonido de golpes detrás de nosotros, pero no me detuve. Salimos al patio trasero y corrimos hacia el bosque que rodeaba la propiedad. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Mateo lloraba en mis brazos, su pequeño cuerpo temblando de miedo. «Por aquí», susurró Carolina, señalando un sendero apenas visible entre los árboles. «Conozco este bosque. Hay una cabaña de guardabosques a unos 2 kilómetros». La seguí sin cuestionar, demasiado aterrorizada para hacer otra cosa que no fuera correr. Detrás de nosotros, escuché gritos y el sonido de pasos pesados. Nos estaban siguiendo. «¡Más rápido!», urgió Carolina. «No mires atrás». Mateo pesaba en mis brazos.
pero el miedo me daba fuerzas. Corrimos por el sendero durante lo que pareció una eternidad, los sonidos de persecución haciéndose cada vez más distantes. Finalmente, Carolina nos hizo detenernos detrás de una gran formación rocosa. Creo que los perdimos, dijo, jadeando. Pero no por mucho tiempo. Puse a Mateo en el suelo y me agaché para mirarlo a los ojos. Cariño, necesito que seas muy valiente ahora, ¿sí? Vamos a seguir caminando, pero en silencio, como cuando jugamos a los espías. Asintió, con lágrimas aún en sus mejillas. ¿Dónde está ese señor? ¿El que dijo que era mi papá? Mi corazón se encogió. No lo sé, amor, pero ahora tenemos que preocuparnos por nosotros. Carolina miraba ansiosamente hacia el sendero por donde habíamos venido. Tenemos que seguir moviéndonos. ¿Por qué te importa tanto? Pregunté, la sospecha creciendo en mí. Hace unas horas ni siquiera nos hablábamos. Suspiró profundamente. Porque esto es mi culpa también, Lucía. Me involucré con Martín sabiendo que estaba haciendo algo malo. No sabía qué exactamente, pero lo sabía. Y ahora, todos estamos pagando por ello. La miré, intentando decidir si creerle. Carolina, ¿tú tomaste ese dinero? ¿El que Martín escondió? Bajó la mirada. Encontré las claves. Sí, estaban en el álbum, tal como él dijo, pero no pude acceder a las cuentas. Necesitaba una contraseña adicional, algo que solo Martín conocía. ¿Y por eso volviste? ¿Para conseguir esa contraseña? Volví porque esos hombres me encontraron primero a mí, confesó. Me dieron un ultimátum, o les entregaba a Martín, o acabarían conmigo. Así que les dije dónde podían encontrarlo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Los trajiste hasta nosotros? No, no sabía que Martín iría a tu casa, o que se llevaría a Mateo. Cuando descubrí sus planes, vine a advertirte, pero ya era tarde. Un ruido entre los árboles nos sobresaltó. Carolina me hizo un gesto para que guardara silencio y tomara a Mateo. Aguzé el oído, pero solo escuché el susurro del viento entre las hojas. «Vamos», susurró. «La cabaña no está lejos». Continuamos por el sendero, moviéndonos lo más silenciosamente posible. Mateo, entendiendo la gravedad de la situación, no hizo ni un sonido. El bosque se volvió más denso, y pronto perdimos la noción de la dirección. ¿Estás segura de que sabes a dónde vamos?, pregunté. Carolina asintió, aunque noté duda en sus ojos. Casi segura. He estado aquí antes, con Martín. Solíamos caminar por estos senderos. ¿Sabes lo que me resulta extraño?, dije mientras avanzábamos. Si Martín sabía sobre Mateo desde el principio, como tú dijiste, ¿por qué esperar 3 años para aparecer? Carolina se detuvo, pensativa. No lo sé. Quizás no le importaba hasta que necesitó el dinero. O quizás nunca lo supo realmente, murmuré, más para mí misma que para ella. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente vislumbramos una pequeña estructura de madera entre los árboles, la cabaña del guardabosques. «¡Allí está!», exclamó Carolina. «Vamos», corrimos hacia la cabaña, la esperanza renovando nuestras fuerzas. Sin embargo, cuando llegamos a la puerta, esta se abrió antes de que pudiéramos tocarla. Raúl, el hombre calvo, nos miraba con una sonrisa siniestra. «Las esperábamos», dijo, haciéndonos un gesto para que entráramos. Dentro, Martín estaba sentado en una silla, con la cara magullada y sangre seca en su camisa. Diego, el hombre de la cicatriz, estaba de pie detrás de él, con una mano sobre su hombro, como un depredador sobre su presa. «Familia reunida de nuevo», comentó Diego con falsa alegría. «Qué conmovedor». Protegí a Mateo con mi cuerpo, manteniéndolo detrás de mí. Sentí su pequeña mano aferrarse a mi pantalón. «¿Qué quieren de nosotros?», pregunté, intentando que mi voz no delatara mi terror. «Es simple», respondió Diego. «Queremos lo que nos pertenece. El dinero que este idiota nos robó». «No les robé nada», protestó Martín débilmente. «Fue una inversión que salió mal. Les devolveré hasta el último centavo». Diego le dio un golpe en la nuca que hizo que Martín se doblara de dolor. «Eso es exactamente lo que vas a hacer, y tu familia va a ayudarte a recordar dónde escondiste esas claves». «Ya les dije que están en el álbum», insistió Carolina. «Pero necesitamos la contraseña adicional. Eso es lo que vamos a averiguar ahora», dijo Diego, sacando un cuchillo de su cinturón. «Y tengo métodos muy persuasivos». Mateo comenzó a llorar silenciosamente detrás de mí. Sentí que mi mundo se derrumbaba. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo era posible que mi vida tranquila como madre soltera se hubiera convertido en esta pesadilla en menos de 48 horas? «Déjalos ir», rogó Martín. «Te daré todo lo que quieras. Solo, déjalos ir». Diego rió. «No estás en posición de negociar, Herrera.
Pero te propongo algo. Dime la contraseña ahora, y tal vez, solo tal vez, consideremos dejar vivir a tu pequeña familia. Martín miró a Mateo, quien lo observaba con ojos asustados desde detrás de mis piernas. Algo cambió en su expresión, una determinación que no había visto antes. La contraseña, dijo Martín lentamente, es el nombre completo de mi hijo y su fecha de nacimiento. Todos nos quedamos en silencio. Diego pareció confundido. ¿Tu hijo? ¿Este niño? Sí, respondió Martín. Mateo Alejandro Herrera, nacido el 17 de mayo de 2020. Sentí un escalofrío. ¿Cómo sabía Martín el nombre completo de Mateo y su fecha exacta de nacimiento, si supuestamente no sabía de su existencia hasta ayer? Diego miró a Raúl. Tráeme una computadora. Vamos a verificar esto ahora mismo. Raúl asintió y salió de la cabaña. En ese momento, aprovechando la distracción, Carolina se movió rápidamente hacia una estantería cercana y tomó lo que parecía ser un objeto pesado. ¡Agáchate!, me gritó, y lanzó el objeto hacia Diego. Todo sucedió en cámara lenta. El objeto, una pesada lámpara de metal, golpeó a Diego en la cabeza, haciéndolo tambalear. Martín, a pesar de sus heridas, se lanzó contra él, derribándolo. Carolina corrió hacia mí y Mateo. ¡Corre!, gritó. ¡Ahora! Tomé a Mateo y salí disparada por la puerta. Escuché gritos y golpes dentro de la cabaña, pero no miré atrás. Carolina nos seguía de cerca. ¡El coche!, indicó, señalando un vehículo estacionado cerca. Las llaves están puestas. Efectivamente, un todoterreno negro estaba parado con el motor en marcha. Sin pensarlo dos veces, metí a Mateo en el asiento trasero y subí al volante. Carolina apenas tuvo tiempo de entrar antes de que arrancara, levantando una nube de polvo. ¿Y Martín?, pregunté mientras aceleraba por el camino de tierra. Se está sacrificando para darnos tiempo, respondió Carolina, su voz quebrada por la emoción. Nunca lo había visto hacer algo así por nadie. Miré por el espejo retrovisor, pero no vi a nadie siguiéndonos, solo la cabaña, cada vez más pequeña en la distancia. Mamá, tengo miedo, dijo Mateo desde el asiento trasero. Lo sé, cariño. Yo también tengo miedo, confesé, pero pronto estaremos a salvo, te lo prometo. Conduje como una posesa hasta llegar a la carretera principal. Solo entonces me permití respirar un poco. Carolina miraba constantemente hacia atrás, pero no había señales de persecución. ¿A dónde vamos?, preguntó. A la policía, respondí sin dudar. Esto ha ido demasiado lejos. La policía no puede ayudarnos, Lucía. La gente para la que trabajan Diego y Raúl tiene conexiones. Nos encontrarán. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que huyamos para siempre? Tengo un hijo, Carolina. Necesita estabilidad, seguridad. Carolina se quedó en silencio por un momento. Conozco a alguien. Un abogado que trabaja con protección de testigos. Podría ayudarnos. ¿Y Martín? ¿Lo dejamos atrás? No tuvo problemas en dejarte a ti, ¿recuerdas?, respondió con dureza. Luego, su tono se suavizó. Pero tienes razón, no podemos abandonarlo, por mucho que se lo merezca. Llamaré a la policía cuando estemos a salvo. Les diré dónde encontrarlo. Asentí, concentrándome en la carretera. Mi mente daba vueltas con preguntas sin respuesta. ¿Cómo sabía Martín el nombre completo y la fecha de nacimiento de Mateo? ¿Realmente me había estado observando durante todo este tiempo? ¿Y por qué no hizo nada hasta ahora? Carolina, dije finalmente. Cuando Martín dijo la contraseña, el nombre completo de Mateo y su fecha de nacimiento. ¿Cómo sabía eso? La miré de reojo y vi cómo se tensaba. No lo sé. No me mientas. No más mentiras. Suspiró profundamente. Lucía, hay cosas que no sabes sobre Martín, cosas que ni siquiera yo entiendo completamente. Intenta explicármelo, insistí. Martín nunca te dejó realmente, dijo finalmente. Al menos, no como tú crees. ¿Qué quieres decir? La noche que nos descubriste. Eso fue planeado. Martín sabía que estaban tras él. Sabía que tenía que desaparecer. Pero también sabía que eras inocente, y que si te quedabas con él, estarías en peligro. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Estás diciendo que me dejó para protegerme? En parte. También porque era un cobarde que no quería enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero sí, creo que una parte de él quería mantenerte a salvo. ¿Y tú? ¿Por qué te fuiste con él? Carolina miró por la ventana evitando mis ojos. Porque me amenazó. Dijo que si no le ayudaba, iría a la policía y me implicaría en sus negocios. Y yo había firmado documentos, Lucía. Documentos que me vinculaban a sus estafas. Aunque no sabía lo que estaba firmando en ese momento. Mi cabeza daba vueltas con esta nueva información. ¿Y Mateo? ¿Realmente sabía de él desde el principio? Sí, te vigilaba desde lejos. Tenía contactos que le informaban sobre ti. Cuando Mateo nació, incluso fue al hospital.
Carolina hizo una pausa. Creo que una parte de él siempre quiso volver, pero el miedo era más fuerte. Miré a Mateo por el espejo retrovisor. Dormía profundamente, agotado por el miedo y la adrenalina. ¿Cómo le explicaría todo esto algún día? ¿Cómo podría entender que su padre nos abandonó para protegernos, solo para ponernos en un peligro aún mayor años después? ¿Por qué volvió ahora?, pregunté. Si realmente quería mantenernos a salvo, debería haberse mantenido alejado. El dinero, respondió Carolina simplemente, o la falta de él. Cuando me escapé, bloqueé su acceso a las últimas cuentas que tenía. Se quedó sin recursos, y esas personas lo encontraron. Estaba desesperado. Nos quedamos en silencio, cada una perdida en sus pensamientos mientras el paisaje pasaba a nuestro lado. De repente, el teléfono de Carolina sonó. Lo miró con sorpresa. «Es Martín», dijo, mostrándome la pantalla. «Contesta, pon el altavoz». Carolina respondió la llamada. «Martín, ¿estás bien?» Su voz sonaba débil, entrecortada. «Por ahora. Logré escapar, pero me siguen buscando». «¿Dónde estás?», preguntó Carolina. «No importa. Escuchen, tienen que ir a la estación de policía en el centro. Pregunten por el inspector Romero. Solo él, nadie más». «¿Romero?», repitió Carolina. «¿Por qué él?». «Él sabe. Ha estado investigándome durante años. Tiene un caso armado contra toda la organización. Díganle que estoy dispuesto a testificar, a cambio de protección para mi familia». Sentí un nudo en la garganta. «Martín, Lucía, lo siento, por todo. Nunca quise que esto pasara así. Quería protegerte, pero solo logré ponerte en más peligro». Hizo una pausa. «Nuestro hijo es hermoso, tiene tus ojos, aunque todos digan lo contrario». «Martín, ¿dónde estás?», insistí. «Dinos y te ayudaremos». «Es mejor así. Ustedes estarán a salvo con Romero. Yo solo los pondría en peligro». Escuchamos voces al fondo, gritos. «Tengo que irme», dijo Martín apresuradamente. «Recuerden, inspector Romero y Lucía, si algo me pasa, dile a Mateo que su padre lo amaba, aunque nunca lo conoció realmente». La llamada se cortó. Carolina y yo nos miramos, el miedo reflejado en los ojos de ambas. «¿Crees que lo encontraron?», susurró Carolina. No respondí. En mi mente veía a Martín corriendo por el bosque, perseguido como un animal. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar del dolor que me había causado, no pude evitar sentir una punzada de preocupación. «Vamos a la estación de policía», decidí. «Busquemos a ese inspector Romero». Carolina asintió, y continuamos en silencio. Mateo seguía durmiendo en el asiento trasero, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Miré su rostro angelical, tan parecido al de su padre, y sentí una determinación feroz crecer dentro de mí. No importaba lo que tuviera que hacer, lo protegería. De los hombres que nos perseguían, de las mentiras y verdades a medias de Carolina, incluso de Martín y sus intenciones, fueran buenas o malas, porque al final del día solo había una verdad que importaba. Mateo era mi hijo, y haría cualquier cosa por mantenerlo a salvo. La estación de policía era un edificio gris e impersonal en el centro de la ciudad. Entré con Mateo en brazos, todavía dormido, y Carolina siguiéndome de cerca. El policía de la recepción nos miró con curiosidad. «Necesitamos hablar con el inspector Romero», dije, intentando que mi voz sonara firme. «Es urgente». El oficial frunció el ceño. «¿El inspector Romero? ¿Tienen una cita?» «No, pero es sobre Martín Herrera. Él nos envió». El nombre pareció activar algo en el oficial. Nos miró con más atención, especialmente a Mateo en mis brazos. «Esperen aquí», dijo, levantándose rápidamente. Carolina y yo intercambiamos miradas nerviosas mientras el oficial desaparecía por un pasillo. Minutos después, un hombre de unos 50 años, con pelo entrecano y ojos penetrantes, apareció. No llevaba uniforme, sino un traje arrugado y una corbata mal anudada. «Soy el inspector Romero», dijo sin preámbulos. «Vengan conmigo». Nos condujo a través de un laberinto de pasillos hasta una pequeña sala de interrogatorios. Me tensé al entrar, pero el inspector cerró la puerta y su expresión se suavizó al ver a Mateo. «¿Este es el hijo de Herrera?», preguntó. Asentí, apretando a Mateo contra mi pecho. Comenzaba a despertar, confundido por el entorno desconocido. «¿Dónde está Martín?», pregunté. «Nos llamó hace una hora. Estaba huyendo». Romero sacó una pequeña grabadora y la colocó sobre la mesa. «Antes de continuar, necesito grabarlo todo. ¿Están de acuerdo?». Asentimos, y el inspector encendió la grabadora.
Nos pidió que nos identificáramos y luego comenzó a hacernos preguntas sobre Martín, el dinero y los hombres que nos habían perseguido. Carolina y yo relatamos todo, desde la reaparición de Martín hasta nuestra huida del bosque. Martín dijo que usted ha estado investigándolo, comentó Carolina cuando terminamos. ¿Por qué? Romero se reclinó en su silla. Llevo 3 años siguiendo a una organización que se dedica a estafas financieras a gran escala. Martín era solo un peón, aunque un peón importante. Empezó investigando a los jefes, pero me condujo a algo mucho más grande. ¿Qué tan grande?, pregunté. ¿Políticos, jueces, empresarios? Gente con mucho poder. La operación de Martín era solo la punta del iceberg. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Y esos hombres, Diego y Raúl? Ejecutores. Cuando alguien no paga o amenaza con hablar, ellos se encargan del problema. Romero hizo una pausa. Si están tras Martín es porque representa un peligro para toda la organización. ¿Por qué?, preguntó Carolina. Porque Martín tiene pruebas, documentos, grabaciones, nombres, todo lo necesario para desmantelar la organización desde arriba. Romero nos miró intensamente. Y creo que ustedes son la clave para encontrar esas pruebas. Mateo se agitó en mis brazos, ahora completamente despierto. Mami, tengo hambre, murmuró. El inspector sonrió por primera vez. Puedo conseguirles algo de comer, y también un lugar seguro para descansar. Han pasado por mucho. Mientras Romero salía para hacer arreglos, me quedé pensando en sus palabras. Martín, el hombre que me había abandonado, que había dejado a su hijo sin padre, ¿era en realidad un informante? ¿Un hombre que reunía pruebas contra criminales poderosos? No tiene sentido, murmuré. Si Martín estaba reuniendo pruebas, ¿por qué nos abandonó? ¿Por qué no pidió protección para nosotros desde el principio? Carolina se mordió el labio. Quizás no confiaba en la policía. O tal vez temía que si se quedaba, te pondría en mayor peligro. O tal vez, dije, la sospecha creciendo en mí. No es tan heroico como Romero piensa. Tal vez solo está buscando un trato para salvarse a sí mismo. Romero regresó con un oficial que traía sándwiches y refrescos para nosotros. Mateo atacó su comida con entusiasmo, ajeno a la tensión en la sala. Tenemos un problema, dijo Romero, bajando la voz. Acabo de recibir una llamada. Encontraron un cuerpo en el bosque, cerca de la cabaña del guardabosques. Mi corazón se detuvo. ¿Es Martín? No lo sabemos aún. El equipo forense está en camino, pero coincide con su descripción. Sentí un vacío en el estómago. A pesar de todo lo que había pasado, la idea de que Martín pudiera estar muerto me afectó más de lo que esperaba. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carolina, su voz apenas un susurro. Las llevaremos a un lugar seguro, un piso franco donde estarán protegidas mientras aclaramos esto. Romero nos escoltó personalmente, junto con 2 oficiales, hasta un apartamento anónimo en un barrio tranquilo. No era lujoso, pero era limpio y tenía lo básico: 2 habitaciones, una pequeña cocina y un baño. Las ventanas tenían rejas y la puerta era de acero reforzado. Habrá 2 oficiales vigilando 24 horas, explicó Romero. No salgan bajo ningún concepto. Si necesitan algo, pídanselo a ellos. Antes de irse, me tomó del brazo y me llevó aparte. Señora Vega, hay algo más que debe saber. Si ese cuerpo resulta ser Martín, ustedes seguirán en peligro. Tal vez incluso más que antes. ¿Por qué? Porque creerán que ustedes tienen las pruebas, o al menos que saben dónde encontrarlas. Sentí un nudo en la garganta. No sabemos nada. Tal vez sí, pero no lo saben. Piense, ¿Martín le dejó algo antes de desaparecer hace 4 años? ¿Algún regalo, documento, cualquier cosa que pudiera contener información oculta? El álbum de fotos. El que Martín me regaló poco antes de irse. El mismo que había llevado a la cabaña y que ahora probablemente estaba en manos de Diego y Raúl. Había un álbum, confesé. Pero lo dejamos en la cabaña. Esos hombres deben tenerlo ahora. Romero asintió pensativamente. ¿Recuerda algo especial sobre ese álbum? ¿Algo fuera de lo común? Cerré los ojos intentando recordar. Tenía una dedicatoria. Para que nunca olvides los mejores momentos. Hice una pausa. Y cada foto tenía una pequeña leyenda, escrita por Martín. Fechas, lugares,
¿Alguna foto en particular que le llamara la atención? ¿Algo que no encajara con el resto? Negué con la cabeza, pero luego recordé algo. Había una foto de nuestro viaje a Brasil. Martín insistió en tomarla frente a un banco específico. Parecía una foto turística normal, pero él estaba muy empeñado en que el nombre del banco apareciera claramente. Los ojos de Romero brillaron. Eso podría ser una pista. ¿Recuerda el nombre del banco? Banco Nacional de São Paulo, creo. Excelente. Voy a investigarlo de inmediato. Romero se dirigió a la puerta. Mientras tanto, quédense aquí y no hablen con nadie que no sea yo o los oficiales asignados. Cuando Romero se fue, Carolina y yo nos quedamos en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. Mateo, agotado por las emociones del día, se durmió rápidamente en una de las camas. ¿Crees que es él?, preguntó finalmente Carolina. ¿El cuerpo que encontraron? No lo sé, respondí honestamente. Parte de mí espera que no lo sea, pero otra parte. Lo entiendo, dijo ella, sorprendiéndome con su comprensión. A pesar de todo, una vez lo amaste. Es el padre de tu hijo. ¿Y tú? ¿Lo amabas? Carolina miró por la ventana, hacia la noche que había caído sobre la ciudad. No como tú. Para mí, Martín representaba libertad, aventura, una salida de mi vida monótona. Fui egoísta y estúpida. Ambas fuimos manipuladas, admití. Cada una a su manera. Nos quedamos en silencio nuevamente, unidas en nuestra preocupación y confusión. Eventualmente, el cansancio me venció y me acosté junto a Mateo, abrazándolo protectoramente. Me desperté sobresaltada por el sonido de mi teléfono. Había olvidado que aún lo tenía conmigo. En la pantalla, un número desconocido. ¿Hola? Respondí con cautela. Lucía. La voz de Martín sonaba débil, pero inconfundible. Gracias a Dios que contestas. Me incorporé de golpe. Martín, ¿dónde estás? La policía encontró un cuerpo. No soy yo, obviamente, pero fue cerca, muy cerca. Su respiración era laboriosa, como si le costara hablar. Estoy herido, Lucía. No puedo ir a un hospital. Voy a pasarte con Romero, dije, buscando el número que el inspector me había dado. No confío en la policía. No todavía. Pero Romero está de tu lado. Dice que has estado reuniendo pruebas. Las pruebas están en el álbum, interrumpió Martín. En las fotos, códigos, nombres, fechas, todo lo que necesitan para desmantelar la organización. Pero el álbum lo dejamos en la cabaña. No ese álbum. Ese era una copia. Martín tosió, un sonido húmedo y enfermizo. El original, el que te regalé antes de irme, debe estar en tu apartamento. Mi mente retrocedió 4 años. Recordé haber guardado el álbum en el fondo de mi armario, incapaz de mirarlo, pero también incapaz de deshacerme de él. Creo que sé dónde está, dije. Pero no puedo ir por él ahora. Estamos en un piso franco, bajo protección policial. Tienes que encontrar la manera, insistió Martín. Esas pruebas son lo único que puede salvarnos ahora. ¿Salvarnos de qué exactamente, Martín? ¿De la gente a la que estafaste? ¿O de algo peor? De todo, respondió, su voz ahora apenas audible. De la organización entera. Están en todas partes, Lucía. Políticos, jueces, policías. No sabes con quién estás tratando. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Estás diciendo que no podemos confiar en Romero? No lo sé. Tal vez sí, tal vez no, pero no puedo arriesgarme. No ahora que he vuelto a encontrarte, a encontrarlos. El cansancio y la confusión me abrumaron. ¿Por qué ahora, Martín? ¿Por qué volver después de 4 años? Hubo un largo silencio, porque finalmente reuní suficientes pruebas, porque pensé que podría protegerlos, y porque nunca dejé de amarlos. Sentí lágrimas en mis ojos. Abandonaste a tu hijo. Para protegerlo, insistió Martín. Si me hubiera quedado, si hubiera intentado ser parte de su vida, los habrían encontrado a través de mí, y los habrían usado para llegar a mí. Podrías haberme dicho la verdad. ¿Me habrías creído? ¿Habrías aceptado vivir en constante peligro? Martín respiró profundamente. Tomé la decisión que creí correcta en ese momento. Tal vez me equivoqué. Probablemente me equivoqué. Pero lo hice por ustedes. No supe qué responder. Era demasiado para procesar. Martín, el hombre que me había abandonado, que me había dejado criar a nuestro hijo sola, afirmaba que todo había sido para protegernos. Y lo peor es que una parte de mí quería creerle. ¿Dónde estás ahora?, pregunté finalmente. Es mejor que no lo sepas. Estoy escondiéndome, intentando curar estas heridas. Necesitas un médico, Martín. Lo que necesito es ese álbum. Por favor, Lucía. Encuentra la manera de conseguirlo.
Es nuestra única esperanza. La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono, dividida entre la preocupación por Martín y la duda sobre sus verdaderas intenciones. Carolina, que había escuchado toda la conversación, se sentó a mi lado. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, admití. No puedo salir de aquí, y aunque pudiera, no estoy segura de que debería confiar en Martín. ¿Yo podría ir?, ofreció Carolina inesperadamente. A tu apartamento, por el álbum. La miré sorprendida. ¿Por qué harías eso? Porque tengo una deuda contigo, con ambos, y porque quiero arreglar lo que ayudé a romper. Consideré su oferta. Era arriesgado, pero también era nuestra mejor opción. Tendríamos que convencer a los oficiales de dejarte salir. Déjamelo a mí, dijo Carolina con una confianza que no le había visto antes. A la mañana siguiente, Carolina convenció a los oficiales de que necesitaba regresar a su hotel para recoger medicamentos esenciales. Prometió volver directamente al piso franco, sin desvíos. Sorprendentemente, accedieron, incluso ofreciéndose a escoltarla. Iré a tu apartamento después, me susurró antes de irse. Les diré que olvidé algo en el hotel. Pasé las horas siguientes en un estado de ansiedad constante. Mateo, ajeno a todo el drama, jugaba felizmente con algunos juguetes que Romero había traído. Le había explicado que estábamos en una aventura especial, y él lo aceptó con la inocencia de sus 3 años. Cerca del mediodía, mi teléfono sonó. Era Carolina. Lo tengo, dijo sin preámbulos. El álbum. Estaba exactamente donde dijiste. Sentí un alivio inmenso. ¿Estás bien? ¿Nadie te siguió? Estoy bien. Volveré al piso franco ahora mismo. Ten cuidado. Lo haré. Y Lucía. Hay algo más. Encontré fotos de Mateo en el álbum. Me quedé helada. ¿Qué? Fotos recientes. De los últimos años. Martín no solo los vigilaba, los documentaba. Antes de que pudiera responder, escuché un ruido al otro lado de la línea, un grito ahogado, luego silencio. ¡Carolina! ¡Carolina! No hubo respuesta. La llamada se cortó. Desesperada, intenté llamarla de nuevo, pero su teléfono estaba apagado o fuera de servicio. Llamé a Romero, quien prometió enviar a alguien a mi apartamento de inmediato. Las horas pasaron sin noticias. Mateo se había dormido, y yo caminaba de un lado a otro del pequeño apartamento, consumida por la preocupación. ¿Habían atrapado a Carolina? ¿Tenían el álbum? Al anochecer, finalmente hubo un golpe en la puerta. Uno de los oficiales anunció al inspector Romero. Cuando abrió, el inspector entró con expresión grave. ¿La encontraron?, pregunté inmediatamente. Romero negó con la cabeza. No hay rastro de su prima en su apartamento, pero encontramos esto. Me entregó un teléfono, el de Carolina. En la pantalla había un mensaje abierto. Tenemos a tu prima. Trae al niño y el álbum al muelle abandonado a medianoche. Ven sola o ella muere. Mi mundo se derrumbó. Habían capturado a Carolina y ahora querían a Mateo. Y lo peor era que ni siquiera teníamos el álbum que exigían. No pueden pedirle que vaya, dijo Romero firmemente. Es una trampa. ¿Y qué pasará con Carolina?, pregunté, la desesperación creciendo en mí. Armaremos un operativo. Intentaremos rescatarla sin poner en riesgo a nadie más. Asentí mecánicamente, pero mi mente ya estaba considerando otras opciones. Una en particular. «Inspector», dije, intentando mantener la calma. ¿Puedo hablar con usted en privado? Cuando los oficiales salieron, le conté a Romero sobre la llamada de Martín, sobre su afirmación de que no podíamos confiar en nadie, sobre las fotos de Mateo en el álbum. Si lo que dice es cierto, concluí, entonces alguien de su equipo podría estar involucrado. Alguien que le pasó información a esa organización sobre nuestro paradero. Romero consideró mis palabras seriamente. Es posible, pero también es posible que Martín esté manipulándola para conseguir el álbum para sí mismo. ¿Por qué haría eso si él mismo reunió las pruebas? Tal vez para negociar su propia seguridad. Entregar las pruebas a cambio de inmunidad. No sabía qué creer. Todos parecían tener sus propias agendas, sus propias verdades a medias. Y en medio de todo esto, mi hijo dormía inocentemente, ajeno a que su vida estaba en peligro. ¿Qué debo hacer?, pregunté, más a mí misma que a Romero. Confiar en mí, respondió el inspector. Dejarme hacer mi trabajo. Asentí, pero mientras Romero salía para organizar el operativo, saqué mi teléfono y envié un mensaje al último número desde el que Martín me había llamado. Tienen a Carolina, quieren a Mateo y el álbum a medianoche en el muelle abandonado. Ayúdanos. La respuesta llegó casi instantáneamente. Estaré allí. Haré lo que sea necesario para protegerlos. Miré a Mateo durmiendo pacíficamente.
y una determinación feroz creció dentro de mí. No importaba quién estaba diciendo la verdad o quién mentía. No importaba si Martín realmente nos había abandonado para protegernos o si solo estaba intentando salvarse a sí mismo. Solo una cosa importaba. Haría cualquier cosa para mantener a mi hijo a salvo. Cualquier cosa. Y si eso significaba confiar en el hombre que una vez me rompió el corazón, entonces lo haría. Porque a veces, el enemigo que conoces es mejor que el enemigo que no conoces. El reloj marcaba las 23:30. Era hora de prepararse para el encuentro que podría determinar nuestro futuro, o acabar con él. El muelle abandonado parecía salido de una pesadilla. La luna llena proyectaba sombras distorsionadas sobre los viejos almacenes, y el agua negra del río lamía silenciosamente los pilares oxidados. Sostuve a Mateo contra mi pecho, dormido gracias a un jarabe para la tos que le había dado. No era lo ideal, pero no podía arriesgarme a que hiciera ruido. Romero había insistido en montar un operativo. Sus hombres estaban estratégicamente posicionados alrededor del muelle, invisibles en la oscuridad. Yo llevaba un micrófono oculto y un chaleco antibalas debajo de mi chaqueta. «Mantenga la calma», me había dicho Romero. «No están buscando lastimarla a usted o al niño. Les son más útiles vivos». Palabras reconfortantes. Avancé lentamente por el muelle, cada paso más pesado que el anterior. No llevaba el álbum porque simplemente no lo teníamos. Carolina nunca llegó a entregármelo. Mi única esperanza era que Martín apareciera, como había prometido. A medianoche exacta, una figura emergió de entre las sombras de un almacén. Era Diego, el hombre de la cicatriz. «Viniste», dijo, su voz resonando en el silencio nocturno. «Y trajiste al pequeño. Bien. ¿Dónde está mi prima?», pregunté, intentando que mi voz no temblara. Diego hizo un gesto con la mano, y Raúl apareció, empujando a Carolina. Tenía las manos atadas a la espalda y una herida en la frente, pero parecía consciente y alerta. «Carolina», llamé. «¿Estás bien?», asintió débilmente. «Lo siento, Lucía. Me atraparon cuando salía de tu apartamento». «¿Y el álbum?», preguntó Diego. «Espero que lo hayas traído». Respiré hondo. Este era el momento de la verdad. «No lo tengo». Diego entrecerró los ojos. «¿Qué quieres decir con que no lo tienes?». «Carolina nunca llegó a entregármelo. Ustedes la atraparon antes». Diego miró a Raúl, quien sacudió la cabeza. «No encontramos ningún álbum con ella». Un silencio tenso se extendió entre nosotros. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. «Esto complica las cosas», dijo finalmente Diego. «Necesitamos ese álbum». «¿Por qué?», me atreví a preguntar. «¿Qué tiene de especial?». Diego sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. «Información, nombres, fechas, cuentas bancarias. Todo lo que Martín ha recopilado sobre la organización durante años. Suficiente para destruirnos, o para hacernos muy ricos. No sé dónde está», insistí. «Carolina lo encontró, pero ustedes la atraparon antes de que pudiera traérmelo». Diego dio un paso hacia mí, su rostro ahora iluminado por la luz de la luna. «Entonces tendremos que averiguarlo juntos, ¿no? Tú, yo, tu prima y el pequeño». Mateo se movió en mis brazos, inquieto incluso en su sueño inducido. Diego lo miró con un interés que me heló la sangre. «Es idéntico a su padre», comentó. «Mismos ojos, misma barbilla. Lástima que probablemente nunca crezca para ver cuánto más se le parecerá». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «No lo toques». Diego sonrió nuevamente. «Oh, no pretendo lastimarlo. No directamente. Pero los niños son frágiles, ¿sabes? Tantas cosas pueden salir mal». «Déjalos en paz, Diego», la voz de Martín resonó a través del muelle. Todos nos volvimos para verlo emerger de las sombras, cojeando levemente pero con una determinación feroz en su rostro. Tenía un aspecto terrible, ropa desgarrada, una herida en la mejilla, sangre seca en su camisa. «Vaya, vaya», dijo Diego divertido. «El hombre del momento aparece. ¿Vienes a rescatar a tu familia, Herrera? ¿O a buscar algo más?». «Vine a terminar con esto», respondió Martín, acercándose lentamente. «Déjalos ir. Soy yo a quien quieren». «Al contrario», rebatió Diego. «Te queremos a ti, sí, pero también queremos lo que sabes, lo que has recopilado, y parece que está en un álbum de fotos que nadie puede encontrar». Martín se detuvo a unos metros de nosotros, sus ojos encontrando los míos brevemente antes de volver a Diego. «Si liberas a mi familia, te daré todo lo que quieras». Diego soltó una carcajada. «¿Y por qué debería creerte? Ya nos has engañado antes». «Porque ya no tengo nada que perder.
respondió Martín simplemente. Me quedé mirándolo, intentando descifrar su plan. ¿Estaba intentando ganar tiempo para que el operativo de Romero actuara? ¿O tenía otra estrategia en mente? Conmovedor, dijo Diego, pero no funciona así. Primero el álbum, luego hablaremos de quién se va y quién se queda. No lo tengo conmigo, respondió Martín. Está escondido. Entonces ve a buscarlo, ordenó Diego, sacando una pistola y apuntándola directamente a Mateo. Y no se te ocurra alertar a la policía. Tenemos ojos en todas partes. Sentí pánico. ¿Sabían del operativo de Romero? ¿Cómo? Martín pareció leer mis pensamientos. Ya lo saben, Lucía. Los hombres de Romero están comprometidos. ¿De qué hablas?, pregunté confundida. Romero no es quien dice ser. Es parte de la organización. Ha estado vigilándome, esperando a que reuniera todas las pruebas para luego eliminarme y quedárselas. Mi mente giró con esta nueva información. ¿Era posible? ¿El inspector Romero, quien se había mostrado tan dispuesto a ayudarnos, era en realidad uno de ellos? Como confirmando las palabras de Martín, escuché pasos aproximándose. Era Romero, pero no venía solo. Estaba acompañado por 2 de sus oficiales, y todos tenían sus armas desenfundadas. «Inspector», llamé, esperando desesperadamente que Martín estuviera equivocado. «¿Qué está pasando?». Romero me miró con frialdad, una expresión que nunca había visto en su rostro. «Lo siento, señora Vega, pero esto va más allá de usted, más allá de todos nosotros». ¿Nos traicionaste?, pregunté, la realidad cayendo sobre mí como un manto helado. «Nunca estuve de su lado para empezar», respondió Romero con sinceridad brutal. «Herrera es un tonto idealista que cree que puede derribar un sistema que ha funcionado por décadas. No entiende cómo funciona el mundo real». Martín dio un paso hacia adelante, ignorando las armas apuntadas hacia él. «No, Romero, tú eres quien no entiende. Esto no se trata de mí, o de ti, o del sistema. Se trata de personas inocentes que han sido estafadas, arruinadas, incluso asesinadas. Personas como Lucía y mi hijo, a quienes tuve que abandonar para protegerlos». Romero se encogió de hombros. «Conmovedor, pero irrelevante. Necesitamos ese álbum, Herrera, y lo necesitamos ahora. Lo tengo yo». La voz de Carolina nos sorprendió a todos. Se había movido silenciosamente hasta quedar cerca de Raúl, quien todavía sostenía sus manos atadas. «¿Qué?», preguntó Diego desconcertado. «El álbum», clarificó Carolina. «Lo escondí antes de que me atraparan. Puedo llevarte a él». Diego y Romero intercambiaron miradas, claramente sopesando esta nueva información. «Es una trampa», advirtió Raúl. «Está mintiendo». «No», respondió Carolina, su voz firme. «No estoy mintiendo. Lo encontré en el apartamento de Lucía, tal como ella dijo, pero sabía que algo andaba mal, así que lo escondí antes de volver al piso franco». «¿Dónde?», exigió Romero. «Primero deja que Lucía y Mateo se vayan», respondió Carolina. «Luego te llevaré al álbum». Romero negó con la cabeza. «No funciona así. Dinos dónde está, y consideraremos dejarlos ir». «Considerarán», repitió Carolina con desprecio, «lo que significa que los matarán de todos modos una vez que tengan lo que quieren». Me di cuenta de que Carolina estaba ganando tiempo. ¿Pero para qué? ¿Había realmente escondido el álbum? ¿O estaba intentando crear una oportunidad para que escapáramos? La tensión era palpable. Diego y Raúl miraban a Romero, esperando instrucciones. Romero evaluaba la situación, sus ojos pasando de Carolina a Martín, a mí y a Mateo. «Suficiente», decidió finalmente. «Llévanos al álbum ahora o mataré al niño delante de su madre». El tiempo pareció detenerse. Vi el dedo de Romero tensarse sobre el gatillo, su arma apuntando hacia Mateo. En ese momento, todo mi mundo se redujo a una sola verdad. Mi hijo estaba en peligro inmediato. Sin pensarlo, me giré para proteger a Mateo con mi cuerpo, cubriéndolo completamente. Cerré los ojos, esperando un dolor que nunca llegó. En cambio, escuché un disparo, seguido de un grito. Abrí los ojos para ver a Romero en el suelo, sujetándose la pierna ensangrentada. Martín había aprovechado la distracción para lanzarse contra él, desviando su arma en el último segundo. «¡Corre, Lucía!», gritó Martín mientras forcejeaba con el inspector herido. Diego y Raúl reaccionaron inmediatamente, apuntando sus armas. Diego disparó, la bala rozando el hombro de Martín, quien gruñó de dolor pero no soltó a Romero. De repente, múltiples detonaciones resonaron por todo el muelle. Hombres con chalecos antibalas y las letras Federal emergieron de las sombras, armas en alto. «Policía Federal, todos al suelo, ahora». El caos se desató. Diego intentó disparar contra los agentes, pero fue abatido inmediatamente. Raúl soltó a Carolina y trató de huir,
solo para ser derribado por 2 agentes. Romero, todavía en el suelo, intentó alcanzar su arma, pero Martín lo golpeó con fuerza, dejándolo inconsciente. Me quedé paralizada, protegiendo a Mateo, que ahora lloraba, despertado por los disparos y gritos. Una agente femenina se acercó a nosotros. «Señora Vega, estamos aquí para protegerlos. Soy la inspectora Morales, Policía Federal. Necesito que venga conmigo ahora». Asentí, todavía en shock, y la seguí mientras ella nos escoltaba lejos de la zona de confrontación. Miré hacia atrás, buscando a Martín, pero no podía verlo entre el caos de agentes y detenidos. «¿Dónde está Martín?», pregunté desesperada. «El padre de mi hijo». «Está a salvo», respondió la inspectora. «Él fue quien nos contactó. Llevamos meses trabajando con él». «¿Qué?», pero Romero dijo. «El inspector Romero estaba corrupto. Ha estado filtrando información y protegiendo a la organización durante años. Martín lo descubrió y por eso tuvo que actuar por su cuenta». Me llevaron a un vehículo blindado donde Carolina ya esperaba, ahora libre de sus ataduras. Nos abrazamos en silencio, mientras Mateo se aferraba a mí, confundido y asustado. «¿Cómo supiste?», pregunté a Carolina cuando finalmente nos separamos. «¿Cómo supiste que Romero era parte de ellos?». «No lo sabía con certeza», admitió. «Pero cuando me atraparon, dijeron algo sobre el inspector y cómo les había dicho exactamente dónde encontrarme. Solo podía ser Romero». La inspectora Morales nos informó que nos llevarían a un lugar seguro mientras procesaban a los detenidos y aseguraban la zona. Todo había sucedido tan rápido que mi mente apenas podía procesarlo. «¿Y el álbum?», pregunté. «¿Realmente lo encontraste?». Carolina asintió. «Sí, estaba donde dijiste, y lo escondí antes de que me atraparan». «¿Dónde?». «En el único lugar donde nunca buscarían, con la persona que menos sospecharían». Carolina sonrió débilmente. «Con doña Mercedes, tu vecina». No pude evitar reír a pesar de la situación. «¿La anciana que cuida a Mateo?». «Exactamente. Le dije que era un regalo sorpresa para ti y que no debía mencionarlo a nadie». El vehículo nos condujo a través de la ciudad, hasta llegar a un edificio anónimo en las afueras. Nos instalaron en habitaciones cómodas y seguras, con guardias en cada entrada. Mateo finalmente se durmió, agotado por toda la experiencia traumática. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, la puerta se abrió. Martín entró, con el brazo en cabestrillo y varios cortes y moretones en el rostro, pero vivo. Me levanté de un salto y, sin pensarlo, corrí hacia él. Nos abrazamos, su brazo bueno rodeándome con fuerza. «Lo siento», murmuró contra mi cabello. «Lo siento tanto, Lucía». Nos separamos y pude ver lágrimas en sus ojos, lágrimas que reflejaban las mías. «¿Es cierto?», pregunté. «¿Todo este tiempo estuviste trabajando encubierto?». Asintió. «Al principio no. Al principio realmente estaba involucrado en las estafas. Pero cuando descubrí la magnitud de lo que estaba haciendo, quién estaba realmente detrás, no pude seguir. Comencé a recopilar pruebas, a documentar todo. ¿Y nosotros? ¿Por qué nos abandonaste?». Martín miró hacia donde Mateo dormía. «Porque aparecieron amenazas, gente cercana a mí que sufrió accidentes. Entendí que si seguía junto a ti, te pondría en peligro. Y cuando supe que estabas embarazada». «¿Lo sabías?», interrumpí. «¿Sabías de Mateo desde el principio?». «Sí. Intercepté tus mensajes, tus llamadas». Martín bajó la mirada. Quería responderte, quería ser parte de su vida, pero entonces entendí que la única forma de protegerlos realmente era manteniéndome alejado, manteniéndolos fuera del radar. ¿Y Carolina? ¿Por qué llevártela a ella? Carolina, que había estado escuchando en silencio, intervino. «Porque yo insistí. Descubrí algunas de las transacciones sospechosas de Martín y lo confronté. Él se vio obligado a contarme parte de la verdad. Me dijo que iba a desaparecer, y le dije que iría con él». «¿Por qué?», pregunté, genuinamente confundida. «Porque estaba en una relación abusiva de la que no podía escapar», respondió Carolina con voz queda. «Martín me ofreció una salida, una nueva vida. No fue por amor como todos creían. Fue por supervivencia». Martín asintió, confirmando su historia. «Se suponía que estaríamos fuera solo unos meses, el tiempo suficiente para reunir las pruebas y entregarlas a las autoridades federales. Pero todo se complicó. Las personas en las que confiaba resultaron estar involucradas. Tuve que empezar de cero, construir nuevos contactos, nueva confianza». «¿Y las fotos de Mateo en el álbum?», pregunté, recordando lo que Carolina había mencionado. «No podía estar con ustedes, pero necesitaba saber que estaban bien». Martín sonrió tristemente.
Contraté a alguien para que los vigilara, que me enviara fotos, actualizaciones. Era lo único que me mantenía cuerdo durante esos años. Me senté, abrumada por toda esta nueva información. 4 años creyendo que Martín nos había abandonado por egoísmo, por cobardía, cuando en realidad había estado protegiéndonos, vigilándonos desde las sombras. ¿Qué pasará ahora?, pregunté finalmente. El álbum contiene todas las pruebas necesarias para desmantelar la organización, explicó Martín. Nombres, fechas, cuentas bancarias, operaciones, todo. Con eso, la Policía Federal puede arrestar a todos los involucrados, desde pequeños estafadores hasta jueces y políticos corruptos. ¿Y nosotros? Programa de protección a testigos, al menos temporalmente, respondió. Nuevas identidades, nueva ubicación, hasta que el caso esté cerrado y sea seguro volver. ¿Juntos?, pregunté, la palabra apenas un susurro. Martín me miró, una mezcla de esperanza y resignación en sus ojos. Eso depende de ti, Lucía. He cometido errores imperdonables. Te he causado un dolor inmenso. No espero que me perdones, ni que me dejes ser parte de tu vida nuevamente. Solo quiero que estén a salvo, tú y Mateo. En ese momento, Mateo se despertó. Frotándose los ojos con sus pequeñas manos, miró alrededor confundido hasta que su mirada se posó en Martín. ¿Eres el señor de ayer?, preguntó con voz somnolienta. ¿El que dijo que era mi papá? Martín se quedó inmóvil, claramente sin saber cómo responder. Me miró, buscando permiso, guía, cualquier cosa. Asentí levemente, dándole mi aprobación silenciosa. Sí, Mateo, respondió Martín, arrodillándose para estar a la altura del niño. Soy tu papá. Mateo lo estudió con curiosidad. ¿Por qué nunca venías a verme? El rostro de Martín reflejó toda una vida de dolor y arrepentimiento. Porque estaba trabajando muy lejos, pero pensaba en ti todos los días. Y ahora estoy aquí. ¿Te vas a quedar?, preguntó Mateo con la inocencia brutal de un niño. Martín volvió a mirarme, y vi en sus ojos todo lo que no podía decir en voz alta. El amor que nunca murió. El remordimiento por el tiempo perdido. La esperanza frágil de una segunda oportunidad. Eso, respondí por él, sintiendo algo cambiar dentro de mí. Es algo que tendremos que decidir juntos. Por primera vez en 4 años, el futuro ya no parecía una carga que debía llevar sola. Era un camino incierto, sí, lleno de obstáculos y heridas que sanar, pero quizás, solo quizás, era un camino que podríamos recorrer juntos. Mientras Mateo, tímidamente, daba sus primeros pasos hacia el padre que nunca conoció, entendí que el perdón no era solo un regalo que le daba a Martín. Era un regalo que me daba a mí misma y a mi hijo, que merecía conocer la verdad, por dolorosa que fuera. La verdad que siempre estuvo en sus ojos. 3 meses pasaron desde aquella noche en el muelle. 3 meses de declaraciones, identificaciones de sospechosos y largas horas con fiscales y abogados. El caso había explotado en los medios. La mayor red de corrupción y estafas financieras del país, titulaban los periódicos. Los nombres que Martín había recopilado en su álbum sacudieron los cimientos del poder. 2 jueces federales, un gobernador, 3 legisladores nacionales y docenas de empresarios prominentes, todos involucrados en una elaborada trama de lavado de dinero, estafas financieras y manipulación del sistema judicial. Nos instalaron en una casa de seguridad en las afueras de una pequeña ciudad costera. Era modesta pero cómoda, con un jardín donde Mateo podía jugar. Nos asignaron nuevas identidades temporales. Yo era Ana García, Mateo era Bruno y Martín era Carlos Mendoza. Carolina estaba en otra ciudad, también bajo protección, testificando en casos paralelos. Los primeros días fueron incómodos. Martín y yo orbitábamos uno alrededor del otro como planetas cautelosos, sin saber cómo acercarnos después de tanto tiempo, tanto dolor. Es extraño, me dijo una noche mientras observábamos a Mateo dormir. He soñado con este momento durante 4 años, estar aquí, con ustedes. Y ahora que sucede, tengo miedo de arruinarlo todo otra vez. Yo también tengo miedo, confesé. No solo de lo que pueda pasar con el caso, con esa gente buscándonos. Tengo miedo de nosotros, de lo que queda de nosotros. ¿Crees que queda algo?, preguntó, su voz apenas un susurro. No respondí de inmediato. ¿Quedaba algo? Después de la traición, el abandono, los años de soledad y lucha.
Después de criar sola a nuestro hijo, de llorar hasta quedarme dormida innumerables noches. No lo sé, dije finalmente, pero Mateo merece que lo averigüemos. Poco a poco, fuimos estableciendo una nueva rutina. Martín se ganaba la confianza de Mateo día tras día, jugando con él, leyéndole cuentos, enseñándole a patear una pelota en el jardín. Yo observaba su interacción, sorprendida por la paciencia y ternura de este hombre que apenas reconocía. A veces, cuando los miraba juntos, sentía una punzada de dolor. Todos esos momentos perdidos. Los primeros pasos de Mateo, sus primeras palabras, sus cumpleaños. Momentos que Martín nunca recuperaría, que yo había vivido sola. Una tarde, mientras Mateo dormía la siesta, Martín me entregó una caja pequeña. «¿Qué es esto?», pregunté confundida. «Ábrela», respondió con una sonrisa nerviosa. Dentro había un dispositivo de memoria USB. Lo miré interrogante. «Es todo», explicó. «Todo lo que no pude darte estos años. Videos, fotos, notas. Cada día desde que me fui, escribí algo para ti y para Mateo, como un diario, para que algún día, si teníamos esta oportunidad, pudieras entender». Con manos temblorosas, conecté el USB a mi laptop. Había cientos de archivos, organizados por fechas. Abrí uno al azar, titulado Mateo, un año. Era un documento con la fecha del primer cumpleaños de nuestro hijo. «Hoy cumples un año, hijo mío, y no puedo estar contigo. Desde lejos, vi cómo tu madre te compró un pequeño pastel. Cómo soplaste la vela con su ayuda. Cómo reíste cuando te manchaste la cara con crema. Me duele tanto no poder abrazarte, no poder sostenerte. Pero cada día que pasa, cada prueba que reúno, me acerca más a ti. Algún día entenderás por qué tuve que hacerlo así. Algún día, espero que puedas perdonarme». Las lágrimas corrían por mis mejillas. Abrí otro archivo, una foto. Martín la había tomado desde lejos, yo empujando a Mateo en un columpio del parque. Él tendría unos 2 años. Reía con la cabeza echada hacia atrás. Yo sonreía, pero mis ojos reflejaban cansancio. «Estuviste allí», murmuré. «Todo el tiempo». «Siempre», respondió Martín, su voz quebrada por la emoción. «Cada momento importante, cada enfermedad, cada cumpleaños. No podía estar con ustedes, pero tampoco podía alejarme completamente. Pasé horas revisando archivos. Descubrí que Martín había estado más presente de lo que imaginaba. Había dejado dinero anónimamente cuando perdí mi trabajo durante el embarazo. Había intervenido cuando un casero quiso desalojarnos. Incluso había pagado en secreto la guardería de Mateo cuando yo apenas podía costearla. «¿Por qué nunca me dijiste?», pregunté. «Una palabra, una nota, algo que me hiciera saber que no nos habías abandonado realmente». «Porque cualquier contacto era un riesgo», explicó. «Estas personas no dudaban en usar a los seres queridos como presión. Ya habían asesinado a un compañero y a su esposa. No podía arriesgarme a que les pasara lo mismo a ustedes». A medida que pasaban los días, las barreras entre nosotros comenzaron a caer. Hablamos durante horas, reconstruyendo los años perdidos. Martín me contó sobre su vida en la clandestinidad, siempre moviéndose, siempre mirando por encima del hombro. Yo le hablé de mi lucha como madre soltera, de los pequeños y grandes triunfos de Mateo. Una noche, mientras cenábamos, Mateo hizo la pregunta que ambos temíamos. «¿Ustedes me van a llevar a la escuela juntos cuando volvamos a casa?». Martín y yo intercambiamos miradas incómodas. No habíamos hablado sobre lo que pasaría después, cuando el caso terminara, cuando pudiéramos retomar nuestras vidas. «Mateo», comencé, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Papá y mamá todavía están, figurando cosas». «Pero él ya no se va a ir, ¿verdad?», insistió Mateo, sus ojos grandes e inocentes. Prometió que no se iría de nuevo. Martín puso su mano sobre la pequeña mano de Mateo. «Te prometí que siempre estaré contigo, hijo, de una forma u otra. Eso nunca cambiará». Esa noche, después de acostar a Mateo, Martín me encontró en la terraza, mirando las estrellas. «Tenemos que hablar sobre el futuro», dijo, sentándose a mi lado. «Sobre lo que pasará cuando todo esto termine». Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. «Lo sé. Lucía, estos meses contigo y con Mateo han sido los más felices de mi vida, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo. También han sido buenos para mí», admití. «Verte con Mateo, ver cómo te adora, es todo lo que alguna vez soñé». «Pero no es suficiente, ¿verdad?»,
preguntó Martín, leyendo la duda en mis ojos. No lo sé, Martín. Han pasado tantas cosas. ¿Hemos cambiado tanto? Te sigo amando, dijo simplemente. Nunca dejé de amarte. Sus palabras, tan directas, tan honestas, me dejaron sin aliento. Durante años había soñado con escucharlas. Ahora que finalmente las escuchaba, no sabía cómo responder. No tienes que decir nada ahora, continuó. Solo quería que lo supieras, que entiendas que, pase lo que pase con nosotros, mi amor por ti y por Mateo nunca cambió. Incluso cuando pensaste que te había abandonado, incluso cuando me odiabas con toda razón, yo nunca dejé de amarlos. Esa noche, por primera vez desde que nos reunimos, permití que Martín me abrazara. Sentados bajo las estrellas, con su brazo rodeando mis hombros, me permití recordar lo que alguna vez tuvimos, lo que podríamos tener de nuevo, si encontrábamos el camino de regreso el uno al otro. 2 semanas después, recibimos la noticia que esperábamos. El juicio principal había concluido. Los cabecillas de la organización, incluido Romero, habían sido condenados a largas penas de prisión. La red estaba desmantelada, sus miembros detenidos o prófugos sin recursos. ¿Qué significa esto para nosotros?, pregunté al agente federal que nos dio la noticia. Significa que pueden empezar a pensar en retomar sus vidas, respondió. El programa de protección continuará un tiempo más, por precaución, pero pronto podrán decidir, volver a sus antiguas identidades o comenzar de nuevo en otro lugar. Esa noche, mientras Mateo dormía, Martín y yo nos sentamos en la cocina con una botella de vino, enfrentando finalmente la conversación que habíamos estado posponiendo. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Martín. ¿Volver a la ciudad? ¿Comenzar de nuevo en otro lugar? No lo sé, respondí honestamente. No he pensado más allá de la supervivencia en mucho tiempo. ¿Y nosotros?, preguntó, la pregunta que realmente importaba. ¿Hay un futuro para nosotros, Lucía? ¿Juntos? Miré a este hombre que una vez fue el centro de mi mundo, que luego se convirtió en mi mayor dolor, y que ahora era algo nuevo. Ni el marido perfecto que recordaba con nostalgia, ni el traidor que había maldecido durante años. Era simplemente Martín, imperfecto, complicado, pero genuino. No podemos volver a lo que éramos, dije finalmente. Eso se perdió hace mucho tiempo. Vi el dolor en sus ojos, pero continuó escuchando en silencio. Pero quizás podemos construir algo nuevo, algo diferente, algo más fuerte, porque ahora sabemos lo que significa perderlo todo. Su rostro se iluminó con esperanza cautelosa. ¿Me darías esa oportunidad de construir algo nuevo contigo, con Mateo? No será fácil, advertí. Hay mucho dolor, mucha desconfianza que superar. Lo sé, asintió seriamente. Y estoy dispuesto a trabajar cada día para ganarme tu confianza de nuevo, para ser el hombre que tú y Mateo merecen. Tomé un sorbo de vino, sintiendo el peso de la decisión. Una parte de mí quería protegerse, mantener las barreras que había construido durante años. Pero otra parte, la parte que había visto a Martín con Mateo, que había descubierto sus sacrificios silenciosos, quería arriesgarse. Un paso a la vez, propuse, sin promesas grandiosas, solo. Intentémoslo. La sonrisa de Martín iluminó toda su cara. Con cuidado, como si temiera que yo pudiera desvanecerme, extendió su mano sobre la mesa. Después de un momento de duda, puse la mía sobre la suya. 1 mes después, nos permitieron regresar a nuestras vidas. Decidimos no volver a la ciudad donde todo había comenzado. Demasiados recuerdos, demasiadas conexiones con el pasado. En su lugar, elegimos un pequeño pueblo costero a cientos de kilómetros de distancia. Con la compensación que Martín recibió por su colaboración con la justicia, compramos una casa modesta cerca del mar. Encontré trabajo como traductora en una editorial local, y Martín empezó a dar clases de matemáticas en la escuela secundaria del pueblo. Carolina vino a visitarnos cuando se completó su testimonio. Estaba irreconocible. El pelo más corto, un estilo más relajado, una sonrisa que nunca le había visto antes. «Me voy a Europa», anunció durante la cena. «Francia, para ser exacta. Empezar de cero». «¿Sola?», pregunté, genuinamente interesada en su futuro. Su sonrisa se amplió. «No exactamente. Conocí a alguien durante el programa de protección. Una abogada. Es especial». La abracé con fuerza antes de que se fuera. «Gracias», susurré, «por todo». «No me agradezcas», respondió. «Solo fui el catalizador de algo que habría sucedido de todos modos. Ustedes estaban destinados a encontrarse de nuevo». No sé si creo en el destino, pero cuando veo a Martín ayudando a Mateo con su tarea,
Cuando nos sentamos juntos en la playa viendo la puesta de sol, cuando hablamos hasta altas horas de la noche sobre nuestros miedos y esperanzas, siento que quizás, solo quizás, algunas personas están destinadas a volver a encontrarse, no importa cuántos obstáculos se interpongan en su camino. El camino de regreso el uno al otro no fue fácil. Hubo días difíciles, discusiones, momentos en que el pasado parecía demasiado pesado para superar. Tuvimos que aprender a comunicarnos de nuevo, a confiar, a perdonar no solo al otro, sino a nosotros mismos. 6 meses después de instalarnos en nuestro nuevo hogar, Martín me llevó a un pequeño restaurante junto al mar. Después de la cena, caminamos descalzos por la playa bajo la luz de la luna. ¿Eres feliz?, me preguntó, entrelazando sus dedos con los míos. Pensé en nuestra vida, en Mateo, que finalmente tenía la familia que siempre deseó, en mí, que había aprendido a amar de nuevo, a confiar de nuevo, en Martín, que cada día se esforzaba por ser mejor, por sanar las heridas del pasado. Sí, respondí con sinceridad. No es la vida que imaginé, pero es una buena vida. Se detuvo y sacó una pequeña caja de su bolsillo. No era un anillo, como temí por un momento. Era una llave. ¿Qué es esto?, pregunté confundida. Una llave de nuestro futuro, respondió. De un pequeño estudio junto al mar, para tu trabajo de traducción, para mis clases, un espacio solo para nosotros. Tomé la llave, conmovida por el gesto. No era una gran declaración, no era una promesa imposible de cumplir. Era un paso más en nuestro camino juntos, un compromiso real, tangible. Te amo, Lucía, dijo Martín, sus ojos reflejando la luz de la luna. Te amé entonces, te amo ahora, y te amaré siempre, con todos tus miedos, con todas tus dudas, con todo lo que eres. Esta vez no dudé en responder. Yo también te amo. Nos besamos bajo las estrellas, el sonido de las olas acompañando nuestra reconciliación. No era un final feliz de cuento de hadas. Era algo mejor, un nuevo comienzo, ganado con dolor, construido con honestidad, sostenido por un amor que había sobrevivido a la peor de las tormentas. Y cuando Martín me abrazó esa noche, susurrando promesas en mi oído, supe que finalmente habíamos encontrado nuestro camino de regreso, no al pasado que perdimos, sino al futuro que merecíamos. Un futuro donde la verdad ya no se escondía en fotos secretas o en miradas furtivas. Un futuro donde la verdad estaba justo frente a nosotros, en los ojos de nuestro hijo, los ojos que nos unieron cuando todo parecía perdido, los ojos que nos recordaron que, a veces, el amor es más fuerte que el miedo, que el dolor, que el tiempo mismo. Los ojos que nos trajeron a casa. 5 años han pasado desde aquella noche en la playa. Mateo corre hacia nosotros desde la orilla, su cabello mojado por el agua del mar, una sonrisa iluminando su rostro. A sus 10 años, cada día se parece más a Martín, la misma sonrisa torcida, la misma determinación en los ojos. «Miren lo que encontré», exclama, mostrándonos una concha perfecta. «Es para ella». Señala a la pequeña que duerme en mis brazos. Nuestra hija, Elena, nacida hace apenas 8 meses. Un milagro que no esperábamos, pero que completó nuestra familia de formas que nunca imaginamos. Martín toma la concha y asiente con aprobación. Es perfecta, campeón. La guardaremos para cuando sea más grande. Observo a mi familia desde la manta extendida sobre la arena. Mi esposo. Nos casamos de nuevo hace 3 años. Una ceremonia pequeña junto al mar, jugando con nuestro hijo, mientras nuestra bebé duerme pacíficamente en mis brazos. A veces, todavía tengo pesadillas sobre aquellos días oscuros, sobre el muelle, sobre Romero, sobre la sensación de tener un arma apuntada a mi hijo. Martín también las tiene. Hay noches en que lo encuentro sentado en la terraza, incapaz de dormir, atormentado por los recuerdos. Pero esos momentos son cada vez menos frecuentes. Han sido reemplazados por nuevos recuerdos. Cumpleaños celebrados juntos, vacaciones en familia, logros escolares de Mateo, primeros pasos de Elena. Carolina nos visita cada año. Vive en París con Sofía, la abogada que conoció durante el programa de protección. Parece feliz, en paz consigo misma. Ha encontrado su camino, igual que nosotros. De vez en cuando, vemos noticias sobre el caso. Algunos de los condenados han apelado, otros han cumplido sus sentencias. La vida sigue su curso, incluso para ellos. Martín ya no se sobresalta cada vez que suena el teléfono, ya no mira constantemente por encima del hombro. Hemos aprendido a vivir sin miedo, a confiar en que lo peor ha quedado atrás. Esta tarde, mientras recogemos nuestras cosas para volver a casa, Mateo se acerca a mí con expresión seria. «Mamá», dice,
¿Alguna vez le contarás a Elena lo que pasó? ¿Lo de papá y tú? ¿Y los malos? La pregunta me sorprende. Martín, que está guardando las toallas, se detiene para escuchar mi respuesta. Algún día, respondo, midiendo mis palabras. Cuando sea mayor y pueda entenderlo. ¿Y le contarás que papá nos dejó pero volvió? ¿Que fue un héroe? Miro a Martín, cuyos ojos, los mismos ojos que heredó Mateo, los mismos que ahora tiene Elena, se humedecen ligeramente. Le contaré la verdad, digo finalmente, que a veces las personas que amamos toman decisiones difíciles, que a veces se pierden en el camino, pero que si el amor es real, siempre encuentran la forma de volver a casa. Mateo parece satisfecho con la respuesta. Toma la mano de su padre y juntos caminan hacia el auto. Yo lo sigo con Elena en brazos, agradecida por esta segunda oportunidad que la vida nos ha dado. No sé qué nos depara el futuro. No sé si las sombras del pasado volverán alguna vez a tocarnos. Pero lo que sí sé es que, suceda lo que suceda, lo enfrentaremos juntos, como familia, porque al final, eso es lo que somos. Una familia forjada en el dolor, reconstruida con amor, sostenida por la verdad. Una verdad que siempre estuvo ahí, mirándonos directamente, esperando a que la reconociéramos. En los ojos de nuestro hijo, en los ojos del otro, en nuestros propios ojos, finalmente capaces de ver lo que realmente importa. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.